Huellas CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huellas CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huellas CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Huellas CPA Marcando un Futuro. Y esta tarde vamos a conversar con el señor Carlos Morales y el señor Franklin Noguera, especialistas en materia tributaria y financiera, para poder conversar de todos esos cambios que nos significa TribuCR, especialmente porque ahora tenemos que estar más conscientes de cuánta información generamos para la administración tributaria. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal, Doña? Un gusto, como siempre, compartir con el colegio y con todos sus agremiados. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Franklin, vos que sos de la casa, ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes, muy bien, por dicha, feliz siempre de estar acá con ustedes y acompañarles y poder contribuir con alguito en el colegio. Muchísimas gracias. Así que vamos a poder contar con ellos dos para evacuar las consultas que usted tenga, escríbalas, póngalas en el mensaje, en el chat, y vamos a poder compartir sobre este tema. Y Carlos, vos mencionabas una perspectiva muy importante, ver este proceso como un tema de radiografía. Es una radiografía, o sea, no hay de otra. Nosotros, bueno, desde hace ya muchos años venimos diciendo, la administración tributaria lo que hace es acumular y acumular datos. Y si teníamos duda de eso, la diferencia es que ahora tiene cómo analizarlos. Entonces, lo que hablábamos antes de entrar a cámaras, todas esas preguntas, ¿cómo saben que ese señor José que tenemos en pantalla tiene sociedades inactivas? ¿Cómo saben si esas sociedades inactivas están vendiendo en realidad algún tipo de alquiler de manera disfrazada? ¿Cómo sabe si las entidades operativas tienen más o menos ingreso del que él está reportando realmente? Ahora la administración tributaria tiene este cerebro que es TribuCR, que es como si estuviéramos en un reality show, y Franklin no nos deja mentir que es un reto tanto desde la perspectiva tributaria como desde la perspectiva contable también, ¿verdad? En donde contadores, sean contadores internos de la empresa o los equipos externos, ahora tienen que estar llevándole el pulso a diario, de manera prácticamente que en tiempo real, a todo lo que sucede a nivel transaccional en los negocios. Sí, definitivamente que es un reto importante para el sistema contable. Definitivamente los ajustes que tenemos que hacer a nivel de cultura empresarial, a nivel de procesos, yo diría más que a nivel de sistemas, en el sentido de que valoremos elementos que tal vez habían quedado en el olvido, como cuáles. Bueno, en esencia, en la contabilidad financiera siempre se ha perseguido el mitigar los riesgos y por consecuencia el desarrollo del control interno alrededor de los riesgos
relacionados con la contabilidad financiera puramente, pero bueno, existen otra categoría de riesgos que son los riesgos de cumplimiento. El riesgo de cumplimiento, por definición, es un riesgo que no y nunca va a ser un riesgo de negocio, debe ser un riesgo que tiene que ser mitigado al 100%. No puede ser una empresa decir de que el riesgo de cumplir o no cumplir le va a generar ingresos adicionales. El riesgo de cumplir es el que simplemente tenemos que hacerlo y consecuentemente tenemos que desarrollar alrededor de nuestro sistema financiero contable pues controles que nos aseguren ese cumplimiento. ¿Qué tales controles? Bueno, algunos son controles donde vamos a ocupar de terceros, de sistemas, de nuevos procesos, de mayor educación, que de alguna forma permitan reducir el riesgo del incumplimiento. El riesgo del incumplimiento es un riesgo no inteligente. La inteligencia del riesgo nos dice de que deberíamos de aplicar todas nuestras mecánicas y asumir riesgos y posiciones de riesgo en aquellos campos en donde generemos negocios, pero no en el cumplimiento. En el cumplimiento, en este caso específico, el cumplimiento tributario, con todo lo que nos trae estas novedades, pues deberíamos de desarrollar un nuevo sistema o colaborar o contribuir o fortalecer el sistema de control interno que tenemos para reforzar los controles de cumplimiento. Sí, además que ahí hay dos, comparto con vos plenamente y das una perspectiva muy interesante cuando dices el riesgo no vale si no genera negocio, y me parece una frase casi como para enmarcar. El tema adicional es que a veces las personas subestiman ese riesgo. Déjate presentar, por ejemplo, una informativa. Con tantas nuevas informativas, es medio salario cada mes. Sí, doña Dunia, de hecho, ahora escuchando a Franklin, a mí se me vino a la mente un texto de mi socio Carlos Camacho, que él hablaba de las falsas utilidades. ¿Cuántas empresas tienen en sus estados financieros una rentabilidad envidiosa, pero en realidad es solo porque estoy acumulando multas, sanciones, intereses, etcétera, etcétera, Y etcétera? me leíste el pensamiento, porque yo suelo decir que si usted tiene utilidades, pero tiene contingencias, en realidad lo que usted no tiene una utilidad, tiene una contingencia no realizada. Exacto, ¿verdad? Porque tal cual. no puedo tener las dos. Tal cual. Hay un montón de declaraciones Nuevas. declaraciones informativas que hay que prestarles muchísima atención al respecto. ¿Por qué? Porque nos ponen a trabajar desde los contadores, pero también a todos los que estamos metidos en el día a día en la operación financiera del negocio, porque somos los que les tenemos que brindar esta información a los colegas contadores. El resumen mensual de clientes, proveedores y gastos, las retenciones por salarios y retenciones en la fuente, que ya lo teníamos de antes, pero que tiene sus cambios significativos, temas de información municipal, temas de suministro de información de ustedes como colegio profesional. Y eso también. Es un tema completamente nuevo, Carlos. Nuevo y que tiene un nivel de profundidad que todavía no podemos ver. Obviamente el asunto de precios de transferencia y el asunto de sociedades inactivas, y después otras declaraciones que no somos nosotros los que hacemos, que las hacen los bancos, pero que también están dando información de nosotros, porque volvemos a lo mismo. La administración lo que está haciendo es agarrando a Franklin Noguera y hacerle un análisis y decir, Franklin Noguera tiene este ingreso, tiene estas propiedades, tiene estos carros, tiene esto, etcétera, etcétera. Igual con Dunia, igual con Carlos. Y ahí es donde se vuelve importantísimo el uso de los comprobantes electrónicos, la verificación, los cruces de información que hacemos con las fuentes donde nos retienen, ¿verdad? El tema de las conciliaciones que tienen que ir al día, ¿verdad? Tienen que ir al día porque para mañana no va a haber tiempo, ¿verdad? No hay de otra más que ir al día propiamente. Y dentro de estas declaraciones, bueno, vamos a ir aquí a la siguiente, aquí. Hablemos un poquito de estos temas de gastos sin factura, porque casualmente eso es uno de los cambios que tenemos más importantes, especialmente a partir del 2026. Sí, regresa, que nunca se había ido, ¿verdad? La declaración esta en donde yo hacía todas las transacciones, la de 151 nunca se fue. Nunca se fue. Nos dijeron de todo lo que no se puede va. que algunos tengan que declarar menos, Exacto. pero nunca se fue. Pues ahora la refuerzan con este nuevo formulario, en donde lo vamos a tener que hacer de dos maneras. Por una única vez, el año completo, pero después de manera mensual todas aquellas transacciones que no tengan justamente un comprobante electrónico. ¿Qué pasa? La resolución realmente está muy vaga.
es muy Sí. vaga sobre qué tengo que declarar y qué no. Tengo que declarar ventas, compras, servicios profesionales, alquileres, comisiones e intereses. ¿Y comisiones cuáles? Exacto, ¿Intereses cuáles? Exacto, ¿verdad? ahí empezamos a preguntarnos, Franklin, ¿vos declararías, por ejemplo, tenés un crédito con una entidad financiera privada? ¿Lo declarás o no lo declarás? Exacto. Y para eso tenemos gran variedad de comisiones y... Las comisiones de los bancos, de Las las cuentas comisiones de los bancarias, bancos. de Costos los transaccionales. datáfonos. Los bancos estatales, el banco estatal, o más bien la ley toda la normativa de factura electrónica dice que las entidades públicas no están obligadas a emitir factura electrónica siempre y cuando sean por el fin público por el que fueron creados. El banco fue creado para prestarme dinero. Eso significa, ¿yo lo voy a declarar o no lo voy a declarar en esta? Y es que eso es especial, porque por ejemplo los bancos tienen 3 riesgos importantes, que en este tema de factura electrónica comparto que es necesario aclarar. La primera es el tema de los intereses y las comisiones. Ellos por ley no tienen que emitir comprobante electrónico por su actividad de intermediación financiera, pero ¿dónde empieza y dónde termina? Eso para las entidades reguladas por CONACYF, pero todas las demás que quedan fuera. Y luego ellos prestan sus plataformas para vender servicios. Entonces, en algún momento son ellos los que venden y entonces ha dicho la administración, tiene que darte el comprobante, pero en otras ellos no son los que venden, es la aseguradora. Entonces, pero a usted llegó la factura del seguro, ¿no? Fran, hay otro tema igual con todo el asunto de las entidades bancarias y esta declaración que es todos esos movimientos informales. Yo te hablo porque tengo un negocio y estoy corto de plata, mira, necesito que me prestes. Eso lo debería ir a declarar y eso es lo que la administración en principio está buscando, ¿verdad? Todo ese movimiento informal cuando no hay una factura electrónica por medio, cuando ni siquiera sabíamos que hubo esa transacción y que lo empecemos a sacar por ahí. Los informales y los omisos van a estar más expuestos. Los informales y los omisos son los primeros en exponerse. Y piensen, cada uno de ustedes en sus negocios y en sus trabajos, piensen lo que va a implicar la construcción de esta declaración mensual en conjunto con la declaración de retenciones, en conjunto con la declaración de IVA, en conjunto con todas las otras que de por sí ya tenemos que hacer mes a mes, ¿verdad? Es una tarea titánica que quizás todavía no hemos terminado de entender cuánto tiempo nos va a tomar. No, y eso es casualmente nos lleva a un redimensionamiento de los servicios que damos y a cuando estamos de auditores externos a valorar muy bien el tema de las contingencias. Aquí el asunto, por eso le decía, de la valoración y conceptualización del riesgo, pues ahora se vuelve, siempre lo ha sido, pero ahora al vivir en un sistema mucho más regulado, mucho más controlado, mucho más estructurado, mucho más reglamentado, casi que incluso uno se siente cada vez que hace un negocio, una transacción, que estás enfrente de una actividad litigiosa. O sea, aquí estoy entrando en un negocio litigioso cuando yo lo que quería era simplemente hacer una actividad comercial y natural, pero entro en un ambiente litigioso en cada transacción que realizo, consecuentemente, para reducir ese riesgo litigioso, ese riesgo de una pena, ese riesgo de una multa, pues yo debo de tener una estructura financiera contable con perfiles, aquí, como les decía, que podrían variar, reforzar los perfiles en términos de capacidades del personal que atiende todo este tipo de transacciones y todo este tipo de reportería, fortalecer los sistemas financieros de tal forma que integren toda la data que se utiliza para efectos financieros. Todo ese tipo de actividades se podrían considerar como accesorias, sí, son accesorias, pero bueno, es que no estaban o no formaban parte de lo principal, que era el sistema financiero contable. Bueno, va a haber que ir agregando todo esto para asegurar objetivos de integridad, objetivos de exactitud, etcétera, que nos reduzcan el riesgo de una omisión o el riesgo de un incumplimiento, sea en tiempo o en forma, ¿verdad? Un error material o simplemente un error de tiempos y plazos. Doña Dunia, perdón, Claro. Yo no me puedo quitar el sombrero de empresario y ahora que usted decía el tema del redimensionamiento de los servicios, una declaración como esta para un contador y su equipo de auxiliares contables va a implicarle horas adicionales de trabajo significativas que va a tener que repensar los honorarios.
Si le sumamos a eso el tema de las retenciones, que también viene con cambios, que creo que es el siguiente slide, también son horas de trabajo que tengo que considerar. ¿Por qué? Porque retenciones por salarios y remesas, ahora tengo que entregar información específica de cada colaborador. Recuerden que Hacienda, de nuevo, quiere ese rayo X que dice cuánto está ganando cada una de esas personas. Las retenciones de remesas, todo lo que tiene que ver con compras desde el exterior de servicios, compras que hasta el momento prácticamente nadie en el país estaba haciendo esas retenciones, ahora tienen que hacerlas. Tenemos la factura electrónica de compra que dice que tuve esa transacción, tenemos cuando el banco me retiene el IVA también en mi proceso de cobro por tarjeta, y no tengo de otra más que hacer la declaración de remesas. Y en el caso de los salarios, pues básicamente lo que están atacando es todas aquellas personas que hacen servicios profesionales y son asalariados, o inclusive aquellas otras que son asalariados en más de un patrono, ¿verdad? Así es. Y hay dos puntos importantes de lo que mencionaste. Una, el tema del redimensionamiento de los servicios. Definitivamente, cuando empezamos con el IVA hace muchos años, allá por el 96-35, yo le decía a los colegas, hay que depurar la cartera. Y ahora que empieza esto, les volví a decir, depuren la cartera, porque no todos los clientes se pueden administrar bajo una adecuada relación costo-beneficio, porque lamentablemente no hay una cultura de lo que significa tributariamente un riesgo. Y las personas no han logrado comprender la importancia de prevenir, ¿verdad? De no tener que asumir riesgos. Y el otro elemento importante es el hecho de lo que mencionabas con el tema de la información de remesas. ¿Por qué? Porque aquí se está dando que la persona asume, ¿verdad?, que lo que yo di fue el neto, y entonces pasan dos cosas. La persona que asume declara mal porque dice, como aquello era el neto, era el 75 y yo doy el 25. No, si fueran 100 un adicional, exactamente, que además es no deducible en renta, ¿verdad? Porque el gasto se te va a volver deducible si pagas correctamente el impuesto, pero si lo que dices es, vamos a decir que eran $75, si lo que vos decís será 75 allá y 25 acá, no es así. Era 133 el total, y ahí sí lo puedes deducir. Exacto. Pero si lo retienes mal o no lo declaras, no lo vas a poder deducir. Franklin decía, además ahora, el tema de sistemas, en comparación, en conjunto con el tema del redimensionamiento de los honorarios, pensar en los sistemas, porque ahorita hay muchos colegas de ustedes que siguen trabajando ya sea con los PDFs o con los papeles de las facturas impresas, cuando no tengo certeza de que ese PDF sea lo que dice el XML, y ahí hay un riesgo gigante, Frank. Claro, es el tema del control sobre que nos aseguremos que realmente estamos trabajando con los comprobantes correctos. Así es, uno de los elementos que ha estado sucediendo en todas estas transformaciones en las organizaciones, desde los procesos de digitalización, nos hemos quedado atrás en un elemento fundamental que es los sistemas para administración de imágenes. Todo el sistema de administración de imágenes no se ha adoptado porque no forma parte del sistema contable financiero de una entidad. Pero ¿cómo administro toda esa documentación? ¿Cómo administro toda esa data que ahora está en imágenes? Mucha producida por las autoridades, mucha producida por los proveedores, mucha producida por las distintas entidades con las que me relaciono, y otra es imágenes de los negocios propios. Bueno, actualmente eso se administra de una forma bastante más empírica, a pesar de tantos años. Todavía no hemos adoptado los sistemas de administración de imágenes que nos aseguren la calidad de la integridad del documento original que fue escaneado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van a pasar 4 o 5 años, y cuando hagamos la consulta a ese repositorio de imágenes, tiene que ser administrado por un sistema de administración de imágenes, de administración de documentos, que asegure que la integridad de ese documento permaneció incólume a lo largo de los 4 años, a lo largo de los 3 años. Porque si algo nos exige la normativa es 2 cosas. 1, la disponibilidad de la información, eso tiene que estar en forma inmediata. Y número 2, la integridad de esa información. Entonces, actualmente lo manejamos de una forma bastante,
yo diría que rudimentaria, a través de carpetas, y la prueba es que cuando nos toca hacer algunas revisiones, pues en esa búsqueda de comprobantes, en esa inspección de documentos, pues como que no aparece el expediente, no se sabe si ese expediente es el definitivo o si esos documentos son los finales, o bueno, hay que empezar a armar esas carpetas para que todo aquello nos concilie. Y todos estos cambios de digitalización que se nos adelantan los reguladores, digitalizan absolutamente todas las transacciones, pero las empresas no estábamos montados en ese rol de administración de imágenes. Ahí entra la tecnología, por ejemplo, los XML de la factura electrónica, que en el momento en el que lo timbras, después haces una modificación a ese XML y la administración tributaria va a saber si, claro, si el documento fue modificado. O en el caso de las imágenes, cuando hago los escaneos, vamos a tener que utilizar tecnología de blockchain que nos diga este documento no fue modificado en ningún momento. Y ahí es donde vuelve el tema de conocer realmente qué nos pide el reglamento de comprobantes electrónicos, recordar que el respaldo de los 5 años es mínimo, porque si lo que documentaste ahí fue la compra de un vehículo, es por toda la vida útil del vehículo, más lo que lo sigas usando después de cumplir la vida útil, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese dimensionamiento de cómo tengo que modificar mis respaldos, y mi deber de tener esa información siempre disponible para cualquier proceso es importante. Con el tema de los salarios incluso me di cuenta de que pasó algo curioso. Había gente que hasta ahora se dio cuenta que si tenía 2 salarios tenía que reportarle al patrono que mayor le paga, por ejemplo. que más le paga, ¿verdad? Y yo dije, perdón, ¿verdad? Sí, hasta ahora se dio cuenta. Y las empresas hasta ahora se dieron cuenta, muchas de ellas, que no tenían una política o un procedimiento para demostrar que ellos cumplieron con crear el mecanismo para que el trabajador lo informe. Porque es responsabilidad del trabajador. Sí, es responsabilidad del trabajador. Pero al final de cuentas, yo como empresa tengo que asegurarme de estar por lo menos brindando los medios para porque yo tengo el deber de retener, ¿verdad? Yo tengo el deber de retener. ¿Cómo demuestro que fui diligente? Exacto. Hay 2 declaraciones más que me gustaría que destaquemos. La que sigue es la declaración de las municipalidades, si no me equivoco. Así es, la declaración de las municipalidades, donde las municipalidades, esto vino allá más o menos cuando entró el caso aquel de corrupción en las municipalidades. Entonces como que se cayó el asunto, pero ahí está, y lo reviven con TribuCR con muchísima más fuerza, donde las municipalidades van a entregar información de los bienes inmuebles, van a entregar información de los permisos de construcción y van a entregar información de patentes, permisos y licencias de funcionamiento de manera recurrente a la administración tributaria. ¿Eso qué va a permitir? Nos va a permitir revisar temas de impuesto al traspaso, nos va a permitir revisar temas de bienes de impuesto de bienes inmuebles, nos va a permitir revisar temas de gastos y de ingresos, y sobre todo el bonito de esto es el recíproco. La municipalidad da información a la administración tributaria, pero la administración tributaria también le entrega información a la municipalidad. Ay, Dios, y ahí viene un tema que yo suelo señalarle a las personas, que es con el tema del impuesto a las ganancias de capital, porque en la fórmula de cálculo para bienes inmuebles te dice el valor de transmisión y se entiende que es el costo de adquisición o el valor en la plataforma para bienes inmuebles el mayor, salvo prueba en contrario, y la mayoría de la gente o no tiene documentado el costo o se va al costo, pero no hizo la comparación. Y ese es el cuidado que hay que tener desde el punto de vista de planificación fiscal, ¿verdad? Porque si yo tengo una propiedad que tiene muchos años y yo hago un escenario previo y veo que ese valor está muy alto, que no es acorde al mercado, porque pasa eso, ahí tenés alguna situación por la cual la propiedad tiene un valor más alto de lo que tal vez es para vos, tenés que ir a decirle a la entidad, al Ministerio de Hacienda, que te baje el valor municipal, porque si no, cuando lo vas a vender, ¿verdad?, va a aparecer con un valor que no necesariamente es el que vos obtuviste, ¿verdad? En zonas, por ejemplo, donde hay mucha carencia y demás, esas son situaciones que pasan. Y es ahí un ejemplo muy interesante y es clásico. O sea, por ejemplo, un gravamen hipotecario va a quedar por el valor mínimo pericial o de la deuda en el monto de que se adquiere, ¿verdad? En la formalización. Pues esa propiedad va a estar sujeta, y como ha estado sujeto el mercado inmobiliario, lo hemos visto, que es un mercado
que realmente tiene mucho sub y baja, y en muchas partes del país el comportamiento ha sido hacia la baja, no tanto a la alta. Realmente casi no hemos tenido los niveles de plusvalía que se tenían en muchos años antes, y sería bastante razonable pensar de que el costo de adquisición de ese bien cuando se adquirió la hipoteca, que fue el mismo valor que va a tomar la municipalidad como base para el cálculo del impuesto, después ese valor del bien pueda ir hacia la baja por algún motivo, por algún deterioro, por lo que sea, y esté sobrevalorado a nivel de la municipalidad, ¿verdad? Sin duda. Y volviendo al tema de Tribu, una vez más, estamos metiendo piezas en ese rompecabezas que es la radiografía de Franklin Noguera y sus 4, 5, 6 propiedades. Entonces se dan cuenta si en una de esas propiedades Franklin construyó unos apartamentos para alquilar, y si construyó unos apartamentos para alquilar, ya voy a estar esperando que Franklin se inscriba en la actividad económica de alquileres, por ejemplo. Claro, y incluso ya Tributación ha venido haciendo algunos cruces donde llega y revisa registro de la propiedad, por el tema del impuesto al traspaso y demás. Registro de la propiedad, aparece que Doña Zamora le vendió a Franklin. Pero qué raro, Doña Zamora no ha reportado, una ganancia de capital, muchísima no lo reporta, y uno dice, bueno, es que ahora tenemos que tener más cuidado todavía. Nos falta mucha cultura tributaria, mucha conciencia. Por eso es importante que usted y yo nos pongamos al día siempre en esta información. Y es un buen momento porque está en la pantalla el tema del artículo 83, que en este caso es para los funcionarios municipales, pero que también nos aplica a todos. Por ejemplo, en la declaración esta de las transacciones que no tienen factura electrónica, si yo incumplo, me pueden aplicar el artículo 83, que es aquella sanción que me lleva hasta 46 millones de colones. Santísima. Entonces, por una tontera no hacer una declaración de impuestos, pueden sancionar a mi negocio hasta por 46 millones de colones. Creo que ninguno quiere eso, ¿verdad? Así es. Y ahí es incluso curioso porque a veces las personas no tomamos en cuenta que para algunas declaraciones informativas, aunque tu sociedad sea inactiva o haya cerrado operaciones, hay un mínimo con el que te van a aplicar, ¿verdad? Y cuando no está previsto, cuando no se conocen los ingresos del año anterior, existe la alternativa de los 10 salarios. Aún así es demasiado, ¿verdad? Demasiado. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de las sanciones porque también con Tribu sí que me las van a aplicar. Ahorita estaban muy por la libre y muchas veces yo me la podía jugar sin pagar la sanción. Ahora no, casi que viene de inmediato. Tuve el incumplimiento, de una vez me vas a cargar la sanción. Y esa va a ser esa es la gran diferencia. Vamos a ir a un mensaje de su interés y del mío, por supuesto, porque vamos a invitarle a vísperas de Navidad y al encuentro tributario regional que estamos realizando este tercer año de manera consecutiva, donde nos unimos diferentes instancias de Centroamérica para poner a su disposición información valiosa sin costo sobre aspectos tributarios. Ahora te venimos a contar que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica pone a su disposición el canal de WhatsApp, donde encontrarás tu aliado de apoyo y conocimiento compartido. Escanea el siguiente QR y únete a nuestra comunidad, donde colegas como tú comparten experiencias, recursos y hasta oportunidades laborales. Dale al botón seguir y haz de tu día a día contable una experiencia más llevadera y enriquecedora.
Y bueno, vamos a seguir aquí repasando este escenario de nueva información que hay que estar dando. Colegios profesionales. Tenemos, Gary, información sobre nuestros agremiados. Me imagino que esta le encanta. me imagino que esta es la declaración informativa que más le llama la atención. Que más revisé cuando estaba en borrador, se refiere. Sí. Vean qué difícil. Ahora los colegios profesionales tienen que entregar de manera periódica información sobre sus agremiados, su nombre, su número de carnet, su número de identificación, su fecha de incorporación, su especialidad, si tuvo algún cambio en ese registro. La condición laboral, ¿es un colegiado que es asalariado o es un colegiado que es profesional independiente? Y esto es, por decirlo así, la puntita del iceberg, ¿verdad? Porque recuerden que la administración tiene la potestad de decirnos, vamos a ver, no vamos a usar el caso del Colegio de Contadores para dejar a todos los colegas tranquilos y respirando en paz, usamos el caso del CEFIA. Ajá. La administración tributaria puede ir al CEFIA y decirle, administración tributaria, usted me entregó esta información, veo que este ingeniero civil, número de carnet tal, tiene ciertas características y yo en aquel mapa que tengo veo que él tiene vehículos, que tiene fincas, que tiene edificios, etcétera, etcétera. Necesito que me entregue copia de los trámites, de los contratos, por decirlo así, los trámites de planos firmados por ese ingeniero civil. Y el CEFIA entrega X cantidad que no es coherente con los signos externos de riqueza de ese ingeniero. Claro, o por ejemplo, con el tema de la tramitología de los permisos. Exacto. Porque empezás a cruzar. Y ahí hay un tema importante, y es que la administración tributaria históricamente ha determinado en muchas fiscalizaciones que aparece Juancito XX con facturas de servicios profesionales, pero no es profesional. ¿Cómo? Ahí, bueno, me parece que algunas cosas interesantes van a surgir bastantes inconsistencias y cosas interesantes para cada una de las, para bien de las instituciones que administran los colegios profesionales y también para regular el ejercicio de la profesión de una forma más estricta desde el punto de vista de fiscalización de que el profesional realmente esté agremiado y de que esté activo y etcétera y debidamente formalizado para ejercer su profesión y su función, pero también por el otro lado, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista patrimonial, si ese patrimonio, si esos ingresos que reporta el profesional, pues están conforme o no con su patrimonio o bueno, ¿fue bendecido o qué? Y esto que decía doña Dunia de personas dando facturas por algo que realmente no hacen, me imagino que es dificilísimo de atajar en una auditoría cuando te encontrás que tu cliente tiene una serie de gastos que realmente existe la factura, pero si te pones a hurgar un poquitito, te podés empezar a preguntar ¿y por qué este gasto? ¿Y de dónde viene esa factura? ¿Y por qué este profesional que no tiene ningún tipo de relación con el giro de negocio? Ahora a ustedes también les toca arrollarse un poco las mangas en esos procesos. Definitivamente, y claro, ya desde hacía bastante, tanto los deberes formales en términos de documentación, como es la factura, el contrato, etcétera, se le venía acompañando la revisión. La revisión, pero la existencia de un entregable de productos que respalden esos deberes formales como la factura o el simple contrato. Entonces, no simplemente por la parte material de cumplimiento de la factura, del contrato, etcétera, sino que también tenía que haber un entregable que fuera el que soportara el servicio recibido por la entidad. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para efectos tributarios y es un valor agregado que se le da al cliente y también para poder nosotros constatar de que esa transacción es real, exacto, existe y es real. Hay un par de resoluciones, una del Tribunal Fiscal y una del Tribunal Aduanero del 2024 que habla justamente de eso. No basta con que exista la factura, tiene que existir
la transacción o la prestación del servicio, claro, o la venta del producto propiamente. Y por eso muchas veces uno les dice a las personas, vean, no me hagan facturas, se digan servicios profesionales, porque eso no demuestra vinculación ni conexidad, no dice nada. Diga de asesoría para el cálculo del impuesto, asesoría para valoración de inventario, explique para qué. Y doña Dunia, a ustedes les tocará ya no hacer, me acuerdo en mi colegio, a mí cada cierto tiempo me llaman, queremos saber dónde está trabajando, qué está haciendo, etcétera. Ya eso ya no es por mero gusto, ¿verdad? Ahora tienen que hacer un censo para poder hacer esa entrega de información. No, claro, y ahí es donde uno continuamente le pasa recordando al colegiado que es su deber suministrar la información. Y aún así nosotros, por ejemplo, este año que terminó, trabajamos 6 meses en actualizar toda la base de datos, porque casualmente eso tiene un ligue con otra cosa, y es lo que es prevención de legitimación de capitales. Y las obligaciones que tienen muchos profesionales liberales cuando administran recursos de terceros, por ejemplo, de inscribirse en la SUGEF y de inscribirse en el ICD. Entonces, casualmente el otro año viene Gafilat a Costa Rica. Imagínense en el valor que tiene esta información que está recabando la administración tributaria ante Gafilat, porque esto no es solamente un tema tributario. Recordemos que el Ministerio de Hacienda hace una labor también de apoyo a todo lo que es prevención y legitimación de capitales. Y es parte porque está pidiendo la información de los profesionales. Nosotros casualmente en el colegio, con base a ese censo, hicimos un mapeo de cuáles son los profesionales que podrían estar en la obligación. Y en estos días están recibiendo una carta diciéndose, mire, usted está, según lo que usted informó, sus actividades podrían calificar en el artículo 15 bis. Le recuerdo que tiene que estar inscrito, porque vienen al país a preguntarle al Ministerio de Hacienda y al Colegio de Contadores Públicos, por ejemplo, ¿qué está haciendo usted en esa materia? Y si no pasamos el examen, nos vuelven a poner en la lista negra. Claro. Dios guarde. Dios libre, ¿sabes lo que significa eso? O sea, no, operacionalmente, Dios nos libre. Hay una declaración informativa importantísima, que para mí es uno de los cambios más relevantes en Tribu, que es el asunto de precios de transferencia. Sí, por supuesto. Primero, ¿qué buscan las administraciones tributarias con precios de transferencia? Buscan que paguemos los impuestos que tengamos que pagar y que no estemos moviendo dinero de una empresa a otra, haciendo artilugios para dejar en el camino impuestos sin pagar. Aquí tenemos 2 obligaciones. Tenemos la obligación del estudio de precios de transferencia. Todos quienes tengamos transacciones con partes vinculadas, no importa si son 100 colones, si son 100,000 o si es 1,000,000, tenemos que tener un estudio de precios de transferencia conforme lo que dice la ley y el reglamento de impuestos sobre la renta y las guías de la OCDE. Y algunos, que es la siguiente diapositiva, tenemos que declarar o tienen que declarar. ¿Quiénes? Grandes contribuyentes tienen que declarar. Empresas en zona franca tienen que declarar, por supuesto, siempre y cuando tengan transacciones convinculadas, pero tanto grandes contribuyentes como empresas en zona franca casi que es un hecho que tienen transacciones convinculadas. Y el tercero, que es el más difícil, los que cumplan con el umbral de 1,000 salarios base de manera individual o conjunta. 1,000 salarios base son 460 millones de colones. Un montón de negocios llegan. Y además, como es en conjunta, puede que yo tenga una transacción de 300 millones con vinculada A, de 200 millones con vinculada B, y eso ya me hace ser sujeto de la declaración. Pero no solo eso, no es el monto en el que yo transo. Digamos, nosotros somos vinculados y yo puedo decir, te voy a vender este vaso en 100 colones, pero en realidad el análisis tiene que ser con base en el análisis económico. Yo puedo venderlo en 100 colones, pero este vaso en realidad costaba 300. Y así es como tengo que calcular ese umbral de 1,000 salarios base. Y me parecen muy valiosas esas 2 observaciones que has hecho. La primera, de que la gente a veces cree, si no tengo que declarar, no tengo que hacer el estudio. No, no cuente usted con eso. Hay que declarar y hay que hacer el estudio. Y muchos nos han dicho, pero es que ¿cómo se van a dar cuenta de que tengo que hacer estudio? Bueno, es muy fácil, porque las transacciones están o con factura electrónica o están en sus estados financieros cuando se trata de transacciones financieras. Y si no están en sus estados financieros, el señor acá auditor va a empezar a preguntar, ¿cómo? Pero usted necesita dinero, ¿de dónde lo está sacando? ¿Por qué no está en sus estados financieros? Y casualmente eso, Franklin, suele tener una implicación en el dictamen, ¿verdad? Cuando las personas no han hecho el estudio de precios de transferencia, independientemente de si tienen que declarar o no, tiene una implicación en el dictamen. Sí, definitivamente las normas
incluyen parte de todo lo que es cumplimiento regulatorio, siendo el tema fiscal, siendo leyes de renta y reglamentos alrededor, pues eso forma parte del esquema regulatorio de la entidad y definitivamente un elemento como los precios de transferencia, en especial por lo que ya hablamos de las sanciones pecuniarias que puede llevar una omisión por no tener los estudios de precios de transferencia, son tan significativas que es un hecho relevante que tiene que ser incorporado y informado en el informe del CPA, en el informe del contador público autorizado. Aquí hay cosas que a mí en la práctica me preocupan elementos de falta de discriminación. La discriminación racional, siento, o he sido mi pensar, es que deberíamos de tener una estructura más flexible y no encarecer el proceso transaccional de las empresas de la noche a la mañana, simplemente sin considerar la dimensión de cada negocio. Entonces, tenemos una huella empresarial en Costa Rica donde el 80% de las empresas son pequeñas empresas, medianas empresas e incluso microempresas. Ante una huella empresarial de esa dimensión, de esa naturaleza, y desde el punto de vista también de contratación, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué encontramos alrededor de la caja? Que la mayoría de los empleadores son medianas y pequeñas empresas. Entonces encontramos un 60-70% de los empleadores son pequeñas y medianas empresas. Bueno, en todos estos reporteadera, en todos estos costos de cumplimiento, porque son costos marginales para el cumplimiento y también son riesgos y también son multas, etcétera, el no cumplir, cosa que la lógica dice, tengo que cumplir, ¿verdad? Y lo voy a hacer, pero eso tiene un costo transaccional. Pero para la pequeña empresa, la mediana empresa o la empresa en crecimiento, porque aquí hablemos de que la entidad, no vamos a hablar de la entidad pobrecita, no, es que pues todo empieza con su dimensión y está en crecimiento, está en desarrollo, va madurando, va creciendo. Bueno, a partir de cierto umbral, la entidad debería de entrar a jugar con una cierta reglamentación, con una cantidad de requerimientos donde su costo transaccional aumente, pero en ese interín, mientras se va desarrollando, se va creciendo, pues se le va a hacer muy difícil cada vez el tener que tener esos costos transaccionales de cumplir, ¿verdad? Como es el tema de precios de transferencia para cualquier entidad, independientemente de su tamaño, ¿verdad? No hay diferenciación en un negocio de una naturaleza de otra naturaleza. Y comparto con vos la observación, cuando salió la normativa o empezó a aplicarse más en Costa Rica hace como 8 años, me acuerdo en un foro donde yo señalaba la falta de un parámetro, porque si las micropymes estarían obligadas. Estaban obligadas. Entonces, en el caso de que hagan ese tipo de transacciones, y uno ve en otras legislaciones, en Latinoamérica y en Europa incluso, donde hay umbrales, un umbral en que usted entra. Comparto con vos que definitivamente entiendo por qué lo hacen así, pero me parece que no es lo más conveniente porque se exponen a sanciones. Me acuerdo que me decía una persona muy reconocida del medio, pero nadie se lo va a aplicar a una pyme. No es cierto, porque casualmente fueron de las primeras que yo vi que se lo aplicaran a empresas medianas, entonces no. Sí, se lo van a aplicar a pymes. Se lo han aplicado. Se lo han aplicado, se lo van a aplicar. El problema es la norma está en contra de las pequeñas y medianas empresas porque tienen la obligación, y es claro que tienen la obligación, como decía usted, El Salvador, Colombia, me parece que Guatemala y Honduras tienen umbrales. Si yo tengo transacciones correlacionadas y facturo más de X cantidad de dinero, correcto, tengo que hacer el estudio de precios de transferencia. Eso es lo lógico que suceda. Mientras tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es, pues, o que tengo que hacer el estudio de precios de transferencia, o bien que tengo esa contingencia ahí a la espera de que sea identificada por la administración tributaria. Y de ahí la importancia, porque la OCDE basa su definición de partes vinculantes de la norma de partes relacionadas. Exacto. Y nuestra normativa lo viene a extrapolar. Entonces, la importancia de esa nota en los estados financieros y de hacer la observación cuando no está. Pero cuando está, a confesión de parte, supresión de prueba, ¿verdad? Dicen por ahí los abogados. Entonces... Y doña Dunia,
yo siempre bromeo con el tema de partes vinculadas en Costa Rica, que yo puedo estar haciendo transacciones con una empresa de un primo que me cae mal, que no le he hablado en los últimos 5 o 6 años de mi vida, que no sé que es el dueño de esa empresa y que por el hecho de ser mi primo entra dentro de los criterios de vinculación. Casualmente, por eso lo mencionaba, porque a mí me parece, a ver, decía un colega muy querido que suele decir en las exposiciones que el precio de transferencia es altamente contagioso, o sea, que es algo altamente virulento. Y más en un país como el nuestro. Exacto, es que es más, yo puedo estar haciendo transacciones con alguien que no sabía que era pariente. Sí. Y que está en el grado de consanguinidad. Me acuerdo una vez un colega que me contaba que había conocido a un hermano en el funeral, ¿verdad? El papá, bueno, es que usted no sabe lo que le puede suceder, en qué momento usted lo está cayendo en la definición. Hay otras declaraciones informativas, vamos a ver, hemos hablado de declaraciones informativas mensuales que nos van a tocar hacer, hemos hablado de declaraciones informativas anuales, como la de precios de transferencia, trimestrales o semestrales, como las de los colegios, las de las municipalidades, pero también hay otras declaraciones que están sucediendo, que van a seguir sucediendo, sin que nosotros tengamos algo que ver de por medio, que es el IVA transfronterizo, las retenciones en las tarjetas de crédito, de débito, de impuestos sobre utilidades o del IVA, el tema del Common Reporting Standard que hacen los bancos. Toda esta información son informaciones que las entidades financieras están generando y entregando a diario o mensualmente a la administración tributaria, que de nuevo viene a complementar ese mapita que tiene la administración sobre cada uno de nosotros. Y este año casualmente, eso que mencionas es muy importante, vimos ya a personas físicas donde la administración tributaria le dice, vea, a mí en el CBS o en el reporte de FATCA me dijeron que usted tiene un dinero allá. Ajá, ¿de dónde salió ese dinero? Ahora venga, explíqueme, ¿verdad? Y la persona se siente asustadísima porque lamentablemente sigue creyéndose que la contabilidad es para empresas y no para personas físicas. Sí. Y no solo a la persona física, a las entidades inactivas también les han llegado. Nosotros tenemos múltiples casos que llegan y dicen, explíqueme de dónde compró este vehículo. Una sociedad tenedora de un vehículo de lujo, explíqueme de dónde salió el dinero, quién lo pagó, si fue con un crédito, quién está pagando el crédito al banco, de dónde vienen esos dineros, ya tuvieron la tributación respectiva, etcétera, etcétera. Y el último amarillo, que además tiene un errorcito, se quedó en la parte de información municipal, es solamente el RTBF, el Registro de Transferencia de Beneficiarios Finales, que es el que viene a cerrar el círculo. Viene a decirnos, ok, Carlos Morales tiene todas estas entidades con estos distintos patrimonios, etcétera, etcétera, y dice que está reportando un salario de renta en el que tiene, no sé, el tramo del 15%. No me suma el tramo del 15% para todos esos bienes que Carlos Morales ha ido acumulando. ¿De dónde salió ese dinero para que tenga esos bienes? Y ahora casualmente, yo no sé si ustedes lo habrán observado, pero está volviendo mucho costarricense al país, que salió a trabajar afuera, que se viene para acá con sus ahorros, que está pensionado acá, y entonces va y se compra un carro y la administración tributaria le pregunta, disculpe usted, ese carro, ¿verdad? Porque no lo encuentro en una declaración de salarios, no lo encuentro en una declaración por actividad lucrativa. Cuénteme, ¿de dónde cogió para comprarse el carrito, verdad? Entonces, y hay, sin duda alguna, y hay un tema que para todos los contadores públicos y privados del país tiene que ser de preocupación, que es, nos cambiaron las reglas del juego, nos cambiaron el sistema, y ustedes como contadores son la cara hacia todos esos empresarios y todos esos profesionales independientes, y es a ustedes a los que les hacen las preguntas, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Y tal cosa. Y ustedes como contadores, pues tienen que asegurarse, y sé que ustedes en el colegio lo están haciendo, de tener las respuestas para cuando venga el contribuyente con las dudas, porque el contribuyente está yendo a la administración tributaria, pero eso no significa que la administración esté respondiendo realmente. Y de hecho, nosotros aquí en el colegio pues hemos puesto a disposición del público y de los colegas un canal de consultas y trabajamos con el Ministerio de Hacienda para atender esas dudas. Es, digamos que difícil para la administración tributaria tener un buen tiempo de respuesta, y hay algunas que se están construyendo en el camino, porque son escenarios que no se habían planeado en las resoluciones, y entonces tiene que construirse la respuesta o en el sistema, como pasó con el bendito Colón el mes pasado, ¿verdad?
que muchos nos horrorizamos, ¿verdad? De tener que poner un colón por, por todo lo que eso significa. Es que no es cierto, yo no he vendido nada, ¿verdad? Y es una declaración jurada. O el tener que aplicar créditos que no son míos, que sé que no son míos, y tener luego que hacer un proceso separado, porque si no caes en una conducta que es sancionable. Entonces, porque me acuerdo que alguna gente me decía, yo me lo voy a aplicar. No, usted no se lo puede aplicar así, o sea, lo va a aplicar porque el sistema no lo deja avanzar, pero tiene que hacer la solicitud de revisión del estudio, ¿no? Sí, porque de hecho hay mucha gente que está pagando sus obligaciones tributarias en este momento con esos derechos de compensación que le aparecen en Tribu CR. Y que no son reales. Que no son. Mientras que hay muchos otros que dicen, yo sé que yo tengo un saldo a favor de tanto y no me aparece. No aparece. Esas son muy importantes. A mí me parece que es una buena oportunidad para todos ordenarnos como empresarios y sobre todo siempre, porque he tenido la experiencia de echar a andar sistemas de cómputo de distinto tipo y tamaño, siempre es recordar un inicio de un sistema cuando usted cambia el sistema de CRM, cuando cambia de ERP, cuando cambia el módulo contable. Cualquiera de ellos siempre es un dolor de cabeza en la empresa. Piensen lo que es a nivel país y tenemos que tener paciencia, no nos queda Sí, otra. y eso que acabas de decir es muy valioso, Carlos, porque a veces las personas pretenden que el sistema funcione de una sola vez y no es posible. No es posible porque aquí no haya forma de hacer un paralelo, porque antes no había un sistema que hiciera esas cosas. Porque recordemos que estamos poniendo en un sistema cosas que se hacían en hojas de Excel, ¿verdad? O sea, usted llega a la administración tributaria, me acuerdo una vez que llega usted, limpia la cuenta, le queda ya limpio, lo limpiamos, me dicen que quedamos en paz. Y a los 8 días, 3 días, tenés una nota diciendo te debes 160 millones. Exacto. Perdón. Sí, es que no habíamos integrado, perdón, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que realmente tener paciencia, tener tolerancia, pero eso no quita que hagamos las observaciones de mejora que creamos pertinentes en términos constructivos. Franklin señalaba hace una parte muy importante y es el tema de la litigiosidad. Los negocios no se pueden perder en la litigiosidad. No se puede. Y yo creo que nadie está interesado en establecer relaciones litigiosas cuando lo que está interesado es en hacer un negocio. O sea, es que aquí, desde el minorista, del microempresario, del microemprendedor, lo que está interesado es en llenar una necesidad, surtir una necesidad, hacer un emprendedurismo, desarrollar un poco de desarrollo y de nuevos productos, llenar esa actividad que de alguna forma no estaba siendo satisfecha de la mejor manera, pero nadie está interesado en luchar en un conflicto ni entrar en una situación donde tenga que estarse viendo vinculado con asesores legales y con asesores de esa naturaleza, porque lo que estaba buscando es simplemente hacer un negocio y contribuir a la generación de valor. Eso me parece como que es un elemento que me preocupa, ¿verdad? Que sea tan genérico todas esas reglas para cierto tamaño de empresas, pues el agregar ciertos procesos, ciertos controles, pues simplemente no es más allá. Pero para empresas hasta cierto tamaño, promedio en Costa Rica, como lo demuestran las encuestas, son costos transaccionales sumamente caros, sumamente altos, y marginalmente podría costar lo mismo que le costaría el aparato administrativo de back office que tiene actualmente en su organización. Hay un tema que a mí me llama sumamente la atención, la declaración de precios de transferencia, por ejemplo. Muchos lo han tomado como un tema de contadores, y eso absolutamente, yo no creo que exista un contador que conozca los datos que tienen que ir en una declaración de precios de transferencia como la que se está requiriendo. O sea, es información que yo creo que hasta el dueño le va a costar, la junta directiva y demás, poder conocer esa información. Todavía muchos piensan que la declaración de precios de transferencia es un tema del área financiera contable y absolutamente no tiene nada que ver con el área financiera contable. Salvo que tengan el expertise, requiere conocer realmente lo que significa. El contador es don Carlos Camacho, pero vean si es tan así como dice Franklin,
que don Carlos Camacho, cuando inició el tema de precios de transferencia, lo primero que dijo fue, esto es un trabajo interdisciplinario. Así es, y nosotros en el equipo tenemos gente de comercio internacional, de administración, de economía, de contabilidad, de un montón de áreas, todas de las ciencias económicas, porque es eso, es un estudio económico. Hasta legales, porque hay elementos legales de somos partes vinculadas para entrar antes a hacer el proceso. Bueno, nos quedan unos últimos minutos. Un consejo práctico para este cierre fiscal. Dos cosas. Primero, este no es para el cierre fiscal, sino para tribu, tener paciencia, tenerle paciencia a la administración, pero sí utilizar mucho el info y asistencia, reportando las cosas que no encuentro, lo que me parece que está mal hecho, etcétera, porque solo así va a madurar el sistema. Y para el cierre fiscal, el orden que no estábamos llevando en ATV, tenemos que empezar a ordenarlo desde ya. Porque ¿qué va a pasar en este periodo fiscal? Tengo octubre, noviembre, diciembre con datos en TribuCR, datos muy ordenados, y tengo el inicio de año con datos desordenados en ATV. Cuando yo en octubre, noviembre, diciembre voy y hago la declaración, por ejemplo, de retenciones en la fuente, estoy diciéndole a la administración, yo tengo que hacer estas declaraciones de retenciones. No las hice en todos los meses anteriores. Entonces, aprovechemos esto que nos queda las últimas 6 semanas del año para ordenar todo lo de esos 6, 8 meses iniciales que esté de ahí como un ajito, como va a estar lo de octubre, noviembre, diciembre. Muy bien. Franklin, pensando en el sistema contable, en los estados financieros. Vieras que yo estoy asustado en cierta manera y preocupado por la infraestructura que si claramente está el empresario ha dimensionado, si tiene la estructura organizativa y de sistemas y de procesos como para soportar estos cambios que han venido cada vez a más. Bueno, uno dirá, aquí estamos viendo lo nuevo, pero es que hemos venido agregando a lo largo del tiempo, a lo largo de la reforma, e incluso desde antes, cada vez más elementos. Hoy en día, pensemos así simplemente en el primer trimestre del año 2026. Estamos hablando de que las asambleas ordinarias tienen como plazo máximo de llevarse a cabo, de conformidad con nuestro orden jurídico, el 31 de marzo de cada año. Las entidades financieras, bancarias, solicitan y requieren la información para efectos de ellos no más tarde del primer trimestre del 2026, es decir, el 31 de marzo de 2026. Y méteme los precios de transferencia también, que vos como auditor vas a pedir el estudio de precios de transferencia. ¿Listo? Estudio de precios de transferencia antes del 15 o el 31 de marzo de 2026. Y le metemos todas esas otras, información que ya es parte y recarga el día a día, pues yo digo, bueno, estamos... tienen las empresas la estructura, luego tienen que tener las auditorías, los grandes contribuyentes, tienen las conciliaciones, que auditar las conciliaciones para aquellos que tengan saldo cero o negativo, los grandes contribuyentes tienen que auditar sus conciliaciones fiscales, etcétera. Todo este tipo de procesos que también vencen el 31 de marzo, bueno, estamos o no con la estructura, los soportes, los procesos, los tiempos, para poder atender todas estas nuevas necesidades que cada vez se suman año a año, ¿verdad? Sí, y a eso le voy a sumar 2 cositas, porque ¿a qué estamos sumando? Porque todo lo que han dicho los caballeros es algo importante de revisar, y es, en su sistema contable, verifique que realmente sus auxiliares son auxiliares, porque nos estamos topando en la práctica son detalles de debe y haber, y no estamos hablando de los movimientos de la cuenta. Si usted no tiene soportes adecuados en los auxiliares, considerando esos elementos tributarios que han enumerado los colegas, pues difícilmente usted va a tener facilidad para presentar sus declaraciones, porque el proceso de declaración empieza en su contabilidad. Usted tiene que tener auxiliares que tengan los datos para poder aportar en las declaraciones de forma fácil y oportuna. Perdón que la interrumpa, pero es que de todos los diagnósticos fiscales que nosotros hemos ejecutado este año, el 90%
Un aprendizaje es, usted no tiene su libro de ventas y su libro de compras como indica la normativa. Así es. Y eso es algo que en mi experiencia también, cuando yo soy asesora o entro a hacer auditoría y reviso eso, porque es un tema sustantivo de un riesgo, como enseñaba Franklin, es muy normal. Es como si no se hubieran leído nunca la resolución o no se hubiera comunicado. Y es importante que entendamos que es mi soporte de defensa, como ha dicho Carlos, como ha dicho Franklin, empieza en la contabilidad, en que realmente registremos todo de la forma correcta y obtengamos la información considerando los elementos de obligación tributaria, porque nadie aquí hace negocio para tener litigiosidad, como muy bien dijo Franklin. Muchísimas gracias por su compañía. Les esperamos en vísperas de Navidad y en el encuentro tributario. Muchas gracias. Feliz tarde. Huella CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.